Hechos de los Apóstoles, cuyo tema es la introducción. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. 18. Capítulo 7, a los gentiles. Léase Hechos 11, 1 a 30. Preguntas de preparación. 1. ¿Por qué tenía Pedro que defender lo que hizo en Cesarea? 2. ¿Por qué era importante la iglesia de Antioquía? 3. ¿En qué forma se dejaba ver la unidad de la iglesia? Introducción. La conversión de un gentil, Cornelio, constituyó un gran paso de adelanto en el progreso de la iglesia primitiva. Ya no sería una secta de judíos, sería de alcance universal. En esta lección se notará la importancia de la conversión de Cornelio. Se repite el relato al defender Pedro lo que hizo ante sus compañeros apóstoles, y es de notarse que esta repetición se hace solamente porque el caso es de gran importancia. La recepción de Cornelio como parte de la iglesia preparó el camino para un evento todavía más significativo, el establecimiento de una iglesia de gentiles en Antioquía. 1. La defensa que hizo Pedro. Podríamos pensar que todos los creyentes estarían gozosos al saber que Cornelio y los de su casa se habían convertido. Pero el prejuicio de los judíos contra los gentiles era demasiado fuerte para eso. En lugar de regocijarse, algunos creyentes judíos acusaron a Pedro de haber quebrantado la ley de Moisés. Quizá tuvieron miedo de lo que pudiera pasar. Sabían que tendrían que enfrentarse a una persecución si corría la noticia que Pedro estaba haciendo a un lado la ley de Moisés. Así que, cuando Pedro llegó a Jerusalén, le esperaba la acusación. ¿Has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Hechos 11, 2 y 3. Lo que Pedro hizo fue relatar a sus acusadores exactamente lo que le había sucedido. Comenzó con el relato de la visión que tuvo en Jope, les contó de su visita en la casa de Cornelio, y terminó describiéndoles cómo el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Con Pedro vinieron los 6 hombres que lo acompañaron a la casa de Cornelio, y respaldaron su dicho. Pedro hizo la pregunta, si Dios, pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? HCH 11:17. Los que le escucharon aprobaron su conducta. En vez de discutir, se unieron a él para glorificar a Dios por cuanto él había dado la vida eterna también a los gentiles. 2. Antioquía. Tenemos en Hechos 11, 19 una repetición de las palabras de 8:2.24 los que habían sido esparcidos. De esta manera Lucas nos está diciendo que la evangelización en Antioquía fue otro de los resultados de la persecución que siguió al apedreamiento de Esteban. Este esparcimiento de los creyentes hizo que el evangelio llegase no solo a Judea y a Samaria, sino también a tierras gentiles. Era la costumbre de los discípulos esparcidos predicar a los judíos el evangelio. Se entiende que se incluye con ellos a aquellos gentiles prosélitos, o sea los temerosos de Dios. Pero en Antioquía algunos discípulos usaron un enfoque nuevo. Si el evangelio era el poder de Dios para la salvación de los judíos, ¿por qué no también para los gentiles? Por lo tanto predicaron al Señor Jesús a todos los paganos de Antioquía. Y qué sorprendente fue el resultado. Hechos 11, 21 dice: gran número creyó y se convirtió al Señor. El mensaje del Evangelio satisface los más hondos anhelos del hambriento corazón pagano. Llegó a Jerusalén la noticia de esto, y los apóstoles acordaron enviar un representante para investigar los acontecimientos en Antioquía. En la buena providencia de Dios, ellos escogieron justamente al hombre más capacitado para ello. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, cumplía ampliamente con este título. Se regocijó en este avance de la causa de Cristo y exhortó a los nuevos discípulos a que permanecieran fieles al Señor. La obra en Antioquía prosperó. Muchos más de los gentiles creyeron. Bernabé se dio cuenta que necesitaba ayuda. Se acordó de Saulo, el experseguidor convertido, y fue personalmente a Tarso a buscarle y a traerle a Antioquía. Por todo un año los dos trabajaron juntos, dirigiendo a la nueva iglesia joven y predicando el Evangelio de Cristo. Durante este período los de Antioquía pusieron al grupo de creyentes un apodo. Los creyentes fueron conocidos como cristianos, el pueblo de Cristo.
Nunca se hubiera podido encontrar un nombre mejor, y aún ahora, después de muchos siglos, aquellos que siguen a Cristo, gozosamente son conocidos por el término cristianos. 3. Ayuda para Jerusalén. Mientras Bernabé y Saulo estaban trabajando en Antioquía, recibieron la ayuda de algunos profetas venidos de Jerusalén. Estos hombres fueron inspirados por Dios, y revelaban su voluntad a los cristianos. Recordemos que los primitivos cristianos no tenían el Nuevo Testamento, necesitaban una guía especial de Dios. Un profeta, llamado Agabo, predijo la venida de una grande hambre. Esta hambre ocurrió durante el reinado de Claudio, y varios historiadores de aquella época la mencionan. Cuando la iglesia de Antioquía oyó de esta próxima calamidad, inmediatamente hizo planes para mandar auxilios a los cristianos que vivían en Judea. ¿Por qué hicieron esto? En primer lugar, en la iglesia de Jerusalén había mucha gente pobre, y sentiría el hambre más severamente aún. En segundo lugar, los cristianos de Judea eran muy perseguidos por los líderes judíos. Tercero, esta dádiva de los gentiles de Antioquía a los judíos cristianos de Jerusalén era una muestra de amor y de unidad. El Evangelio había derribado las barreras del prejuicio. En cuarto lugar, este regalo era una manifestación material de gratitud por el don espiritual que Antioquía había recibido de Jerusalén. 19. Comentario a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Pedro tenía razón al pensar que necesitaría tener testigos consigo cuando fuera a la casa de Cornelio. Tuvo necesidad de explicar todo lo que había sucedido allí. El hecho de que Lucas haya escrito esto, repitiendo buena parte de lo dicho en el capítulo 10, nos demuestra lo importantes que fueron los sucesos de Cesarea. Gracias a ellos, aprendieron que Dios quería aceptar a los gentiles sin circuncisión, esto es, sin que se hicieran judíos. De esta forma, la repetición pone de realce el hecho de que el cristianismo no era tan solo algo que añadir o sobreponer al judaísmo. Los gentiles podían llegar directamente al nuevo pacto sin necesidad de ir primero al antiguo. Podían hacer suya la promesa de Abraham sin el signo exterior del pacto abrahámico. La aceptación de la explicación de Pedro, 11, 1-18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta a mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los gentiles de la casa de Cornelio recibieron, acogieron, la palabra de Dios. ¿Esto quiere decir que la recibieron bien dispuestos? Reconocieron su veracidad y aceptaron su mensaje de arrepentimiento,
perdón y salvación. Esta noticia era sorprendente, y probablemente no les pareciera buena a algunos judíos. Las noticias así viajan con rapidez y llegaron a los apóstoles y al resto de los hermanos, los creyentes, que estaban en Jerusalén, antes del regreso de Pedro. Cuando él llegó, los que eran de la circuncisión, lo que en aquellos momentos incluiría a todos los creyentes de Jerusalén, puesto que todos eran judíos o prosélitos plenos, estaban esperándolo. Inmediatamente comenzaron a disputar con él, lo criticaban, lo juzgaban, por haber entrado en la casa de unos hombres incircuncisos, lo cual ellos consideraban contaminador, y, peor aún, haber comido con ellos. El hecho de que aquellos creyentes estaban muy molestos se ve en que no usaron la palabra corriente para decir incircuncisos. En cambio, usaron una palabra popular que era un verdadero insulto contra los gentiles. También es bastante probable que una razón por la que estaban molestos era porque tenían temor de que el gesto de Pedro le diera fin al período de paz del que habían estado disfrutando, al volver a los judíos inconversos contra ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles todo desde el principio, esto es, desde el momento en que tuvo la visión en Jope. Ciertamente, añade que la tela descendió cerca de él, de tal manera que pudo mirar de cerca e inspeccionar el contenido sin posibilidad alguna de error. También tuvo buen cuidado de mostrarles los 6 testigos que estuvieron con él en Cesarea, y que había traído consigo a Jerusalén, versículo 12. Como una prueba más de que era Dios el que lo había guiado, añadió que el ángel le había dicho a Cornelio que él le hablaría palabras, gracias a las cuales Cornelio y toda su casa serían salvos. Después, sin repetir el sermón que pronunció en Cesarea, Pedro les dijo que cuando comenzó a hablar el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros. Es decir, con tanta realidad y tan evidentemente como sobre los 120 y los 3000 en el día de Pentecostés, al principio. Algunos escritores tratan de evitar la mención al día de Pentecostés aquí. Sin embargo, esto solo puede significar que aquel suceso fue como el de Pentecostés, Hechos 2:2.4, puesto que no hubo descenso ni derramamiento del Espíritu en cumplimiento de la profecía de Joel, hasta entonces. A continuación, Pedro añadió algo que le había pasado por la mente. Había recordado lo dicho por el Señor Jesús, que aparece en Hechos 1:5. Juan bautizaría en agua, pero ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. O sea, que veía claramente que este derramamiento era también un bautismo en el Espíritu. Después, Pedro siguió diciendo que Dios les había dado a aquellos gentiles el mismo don que les había dado a los creyentes judíos. El mismo es traducción de una expresión griega que significa igual o idéntico. Esto es significativo, porque la evidencia que los convenció no era el viento recio ni el fuego, los cuales en realidad solo precedieron al derramamiento del Espíritu en Pentecostés, pero no fueron parte de él. Necesitaban una evidencia convincente, y la que les fue dada, fue el hecho de que habían hablado en otras lenguas y magnificado a Dios, dado gloria a Dios. Los gentiles no tenían que preguntar si era cierto que habían recibido este poderoso derramamiento. Lo sabían. Pedro y sus 6 testigos no decían yo creo, ni supongo que, ni siquiera confío en que o me parece, al hablar sobre el bautismo en el Espíritu de aquellos gentiles. Ellos también sabían que era cierto. También hoy, en medio de todas las dudas y las discusiones sobre el Espíritu Santo que se han suscitado, necesitamos la misma experiencia convincente. Nosotros también podemos saber que hemos recibido la experiencia idéntica que se describe en Hechos 2:4. Puesto que Dios les había dado a los gentiles el don del Espíritu, si Pedro se hubiera negado a aceptarlos, hubiera estado estorbando a Dios. ¿Y quién era él? ¿Quién es cualquier ser humano para hacer eso? Los creyentes judíos de Jerusalén no podían estorbar a Dios tampoco. Los datos ciertos que se les presentaron, sirvieron para silenciar todas sus objeciones anteriores, tenían la sensibilidad suficiente para con el Espíritu y la palabra, como para glorificar a Dios y reconocer que también a los gentiles les había dado arrepentimiento para vida. Más específicamente, Dios había aceptado su arrepentimiento y les había dado vida espiritual sin que estuvieran circuncidados. El bautismo en el Espíritu Santo daba testimonio de ello.
Los gentiles creen en Antioquía, 11, 19 a 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aunque los apóstoles y los creyentes de Jerusalén aceptaran el hecho de que los gentiles de Cesarea fueran salvos y hubieran entrado a formar parte de la iglesia, esto no los entusiasmaba demasiado. No tenían apuro ninguno por salir a ganar más gentiles para el Señor. De hecho, hasta el mismo Pedro siguió considerando que su ministerio iba dirigido en primer lugar a los judíos, Gálatas 2, 7 a 9. Así es como Lucas nos hace volver la atención a un nuevo centro de dispersión del Evangelio, Antioquía de Siria, situada junto al río Orontes, a más de 480 kilómetros de Jerusalén en dirección norte. Era un gran centro comercial, la ciudad más grande de Asia Menor, y la capital de la provincia romana de Siria. Fundada alrededor del año 300 a.C. por Seleuco y Nicator, su importancia había sido reconocida por los romanos, quienes la habían declarado ciudad libre en el 64 a.C. El versículo 19 sirve de unión con Hechos 8, 1 y 4. Vea también el 9, 31. Hasta este momento, los ejemplos de lo que estaba sucediendo eran tomados de Judea y Samaria. Ahora vemos que la ola de evangelismo itinerante no se detuvo allí. No obstante, como de costumbre, Lucas no trata de narrarlo todo. En cambio, siguiendo la inspiración del Espíritu Santo, selecciona una de las direcciones que tomó este evangelismo y la presenta como ejemplo de lo que sucedió en muchas otras direcciones. Hubo una razón especial para escoger el rumbo de Antioquía, sin embargo, y es que forma un eslabón con el apóstol Pablo y prepara para el relato de sus viajes, que comprende la parte mayor del resto del libro de los Hechos. A pesar de todo, aun fuera de Palestina, aquellos que esparcían el Evangelio les predicaban la palabra solo a los judíos. Es posible que esto no se debiera del todo a los prejuicios. Los judíos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y conocían las profecías. Vea Romanos 3, 2. Estos evangelistas fundamentaban su mensaje en el hecho de que Dios había cumplido la profecía en Jesús. La mayoría de los gentiles no tenían conocimientos para comprender esto. Pero estos evangelistas estaban pasando por alto el hecho de que muchos gentiles habían perdido su confianza en los ídolos y andaban buscando algo mejor. Los evangelistas viajaron costa arriba por Asia Menor hasta Fenicia, donde se establecieron iglesias en Tiro y Sidón, Hechos 21, 3 y 4, 27, 3. Desde allí, algunos fueron a la isla de Chipre, otros siguieron rumbo norte hasta Antioquía. Algunos de estos eran hombres de Chipre y de Cirene, y es posible que se hallaran entre los 3,000 que fueron salvos y llenos del Espíritu en el día de Pentecostés. Estos comenzaron, sin duda alguna dirigidos y urgidos por el Espíritu Santo, en Antioquía a hablarles a los griegos, gentiles de habla griega, anunciándoles el Evangelio, las buenas nuevas, del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos. Esta expresión es usada con frecuencia en la Biblia para dar a entender el poder del Señor, o incluso el Espíritu del Señor, como en Ezequiel 1, 3, 3, 14, 22 y 24, 8, 1, y 11, 1. Ciertamente, el poder del Señor que obra milagros se manifestaba, confirmando la palabra como había sucedido en Samaria, Hechos 8, 5 a 8, un gran número de ellos creyeron y se volvieron al Señor. Se convirtieron, lo que significa que se alejaron de sus costumbres paganas y caminos mundanos para seguir a Jesús. Podemos estar seguros también de que todos ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, como lo había sido la casa de Cornelio. Tal como había dicho Pedro, Dios no hace acepción de personas. Bernabé es enviado a Antioquía, 11, 22 a 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios,
se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando la noticia de la conversión de aquellos gentiles de Antioquía llegó hasta la iglesia de Jerusalén, los hermanos reconocieron que esta gran difusión del Evangelio entre gentiles era un nuevo giro muy importante que estaban tomando los acontecimientos. Antioquía misma era un lugar importante, ya que era la tercera ciudad en importancia de todo el Imperio Romano, superada solo por Roma y Alejandría. Por esto, enviaron a Bernabé para que viajara hasta aquella ciudad. La selección de Bernabé es importante. Nos muestra que toda la iglesia de Jerusalén, y no solo los apóstoles, estaba interesada en esta nueva asamblea de Antioquía, y enviaba a su hombre más capacitado para dar ánimo con el fin de ayudarlos. Que fuera enviado hasta Antioquía implica también que iba a predicar el Evangelio y darles ánimo a otros durante todo el camino. Algunos escritores han supuesto que haber enviado a Bernabé significa que la iglesia de Jerusalén quería mantener el control sobre este nuevo desarrollo de la obra. Sin embargo, no hay evidencias de esto. Simplemente, se trataba de amor e interés fraternal. El mismo espíritu lleno de amor que había enviado a Pedro y Juan a Samaria para ayudar allí, movía ahora a la iglesia también. Bernabé no tenía que regresar a Jerusalén con un informe, ni tampoco tenía que pedirles consejos sobre los pasos siguientes que necesitara tomar en su ministerio. En Antioquía, al ver la gracia manifiesta, el favor inmerecido, de Dios, se regocijó. Aceptó a aquellos gentiles, como Pedro había aceptado a los creyentes de la casa de Cornelio. Entonces, le hizo honor a su nombre, exhortándolos, animándolos, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, o continuasen con él. Bernabé sabía que tendrían delante dificultades, persecuciones y tentaciones, necesitarían de constancia para caminar junto al Señor. Puesto que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. No fueron simplemente su predicación y su enseñanza, sino también su vida demostró ser un testimonio de suma eficacia. Este crecimiento numérico le hizo ver a Bernabé que necesitaba ayuda. Sin embargo, no envió a pedir nadie de Jerusalén. Dirigido por el Espíritu, podemos estar seguros, fue a Tarso en busca de Saulo. Puesto que él había sido el que se había tomado el tiempo y hecho el esfuerzo para averiguar detalles sobre Saulo y presentárselo a los apóstoles en Jerusalén anteriormente, Hechos 9, 27. Era obvio que sabía lo que Dios había dicho sobre enviar a Pablo a los gentiles, Hechos 22, 21. Había llegado el momento señalado por Dios para que comenzara su ministerio. Es posible que la búsqueda de Saulo le tomara algún tiempo. Cuando Bernabé lo encontró, lo trajo consigo a Antioquía. Entonces los dos se convirtieron en los principales maestros de la iglesia local, reunían a los creyentes y enseñaban ante una numerosa multitud. En Antioquía fue donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre, y fueron llamados públicamente por los demás ciudadanos de Antioquía, de cristianos. Hasta el momento, prácticamente todos los creyentes eran judíos. Los gentiles, e incluso los judíos, los consideraban simplemente como otra secta judía más. En realidad, apenas se diferenciaban más de los fariseos, que estos de los saduceos. Pero ahora lo que existía era una asamblea de creyentes formada en gran parte por gentiles incircuncisos. Era obvio que a estos gentiles no se les podía dar un nombre judío, ni se les podía seguir considerando una secta judía. Necesitaban un nombre nuevo. Los soldados que se hallaban bajo las órdenes de determinados generales en el ejército romano, tomaban con frecuencia el nombre de su general y le añadían el sufijo iano, en latín, ianus, en griego, ianos, para indicar que eran soldados y seguidores de aquel general. Por ejemplo, los soldados de César eran llamados cesarianos, y los de Pompeyo, pompeyanos. También se nombraba a los partidos políticos con el mismo tipo de sufijo.
Así fue como el pueblo de Antioquía comenzó a llamarles cristiani a los creyentes, que era tanto como llamarlos soldados, seguidores o partidarios de Cristo. Hay quienes piensan que primero se les daba este nombre en forma despectiva, pero no hay grandes evidencias a favor de esta opinión. Los creyentes no rechazaron el nombre. Era cierto que se hallaban en el ejército del Señor, y revestidos con toda la armadura de Dios. Vea Efesios 6, 11 a 18. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el término cristiano solo se vuelve a usar en el Nuevo Testamento en Hechos 26, 28 y en 1 Pedro 4, 16. La mayor parte del tiempo, los creyentes se siguieron considerando los discípulos, los hermanos, los santos, los del camino, o los siervos, esclavos, de Jesús. Agabo profetiza una gran hambre, 11, 27 a 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Las diversas asambleas de creyentes siguieron en contacto unas con otras. Después de Bernabé, hubo otros que llegaron desde Jerusalén para animar a los creyentes de Antioquía. De hecho, cuando estaba terminando el primer año de Saulo en Antioquía, llegaron varios profetas de Jerusalén. Estos eran hombres usados de forma constante en el ministerio del don de profecía para edificación, para construir espiritualmente y confirmar en la fe, exhortación, para despertar, dar valor y alentar a cada creyente a ir más allá en su fidelidad y su amor, y consolación, para alegrar, reavivar y alentar la esperanza y la expectación. Por tanto, su ministerio tenía que ver con las necesidades de los creyentes a los que ministraban. Algunas veces, reforzaban sus exhortaciones con una predicción sobre el futuro. Esto era más la excepción que la regla, no obstante. La profecía en la Biblia siempre en primer lugar habla a nombre de Dios, habla lo que Él quiere, sea cual sea su mensaje, más que predecir el futuro. Pero en esta ocasión, Agabo, uno de aquellos profetas, se puso de pie e indicó por una palabra procedente del Espíritu, una manifestación del don de profecía dado directamente por el Espíritu en su propio idioma, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Para ellos, esto equivalía al Imperio Romano. Aquella hambre sucedió en tiempos de Claudio César, 41 a 54 después de Cristo. Como los discípulos de Antioquía sentían gratitud por las bendiciones y la enseñanza que les habían llegado de Judea, decidieron que cada uno de ellos contribuiría de acuerdo con su capacidad, según era prosperado, y enviaron su socorro. Esto lo hicieron, enviándolo no a los apóstoles, sino a los ancianos de Jerusalén, por medio de Bernabé y Saulo. Probablemente fuera alrededor del año 46 después de Cristo, cuando la Judea era azotada de forma especialmente dura por el hambre. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la Edad Apostólica. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación espiritual. El estudio es gratis, pero sus ofrendas hacen posible este ministerio.